En este relato del Evangelio, nos encontramos en una región pagana, la tierra de los Gadarenos, al otro lado del mar de Galilea. Es un lugar donde la oscuridad espiritual parece dominar y donde dos hombres poseídos por demonios viven aislados entre las tumbas. Es aquí donde Jesús se enfrenta a las fuerzas del mal de una manera única y sorprendente. Esta historia no solo revela el poder de Jesús sobre los demonios, sino que también nos invita a reflexionar sobre las prioridades de la vida y la salvación. En Mateo 8:28-29, el texto dice: Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que venían de los sepulcros, tan fieros que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estos hombres no eran simplemente marginados, eran prisioneros de un mal profundo, poseídos por fuerzas demoníacas que los atormentaban día y noche. A pesar de su condición, los demonios reconocen la autoridad de Jesús desde el principio, llamándolo Hijo de Dios. Ellos saben que su tiempo está contado. Jesús, con su compasión infinita por los hombres atrapados en este tormento, toma el control de la situación. Los demonios, al sentir su poder, le ruegan que no los destruya, sino que les permita entrar en una manada de cerdos que estaba cerca. Mateo 8:31 nos dice: los demonios le rogaron, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a la manada de cerdos. Jesús, con una palabra, les concede lo que piden. Este momento es clave. Los demonios reconocen que no tienen autoridad ni poder frente a Jesús. El Creador tiene control incluso sobre las fuerzas del mal, y con una sola palabra, puede liberarnos de la esclavitud espiritual. Mateo 8:32. Y Él les dijo: id. Y ellos salieron, y se fueron a los cerdos. Y he aquí, toda la manada de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero, y murieron en las aguas. El impacto fue inmediato. La manada de cerdos, alrededor de 2000, se lanza al mar y se ahoga. La escena es impresionante, pero lo más sorprendente es cómo las personas de la región reaccionan ante lo sucedido. Y los que apacentaban huyeron, y vinieron a la ciudad, y contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Mateo 8:33. Los habitantes del lugar, en lugar de maravillarse por el poder de Jesús para liberar a los oprimidos, se enfocaron en su pérdida material. Los cerdos representaban su fuente de ingreso, su sustento. Para ellos, la salvación de estos hombres endemoniados no tenía tanto valor como la pérdida económica que habían sufrido. En Mateo 8:34 leemos: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Es triste ver que en lugar de abrazar al Salvador, lo rechazan, priorizando sus bienes por encima de la redención de dos almas que habían sido liberadas del yugo demoníaco. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. Los habitantes de Gadara prefirieron sus cerdos a la presencia de Jesús. ¿Cuántas veces ponemos nuestras posesiones, nuestra comodidad o incluso nuestros negocios por encima de la voluntad de Dios? En ocasiones, podemos desestimar el poder espiritual detrás de las cosas, como lo hicieron los Gadarenos, quienes solo se enfocaron en la pérdida económica. Jesús no solo muestra su poder sobre los demonios en esta historia, sino que también nos invita a reordenar nuestras prioridades. ¿Qué es más importante? ¿El bienestar espiritual o las riquezas materiales? Esta historia nos recuerda que la verdadera libertad viene cuando dejamos que Jesús transforme nuestras vidas, incluso si ello significa dejar atrás aquello en lo que más confiamos. Y para finalizar, oremos juntos de la siguiente manera. Invoquemos a Dios para que nos conceda la sabiduría necesaria para actuar según su voluntad, obedeciéndole con devoción y arrepintiéndonos sinceramente de nuestros pecados, y así, en aquel día, podamos todos reunirnos en la vida eterna. Amén.